¿Qué hay con los que dicen que el socialismo mató más que las dictaduras de derecha, que el nazismo revolucionario, según ellos, no era conservador? Uno, que el socialismo no mató. Hubo tiranías que se decían socialistas y mataron mucha gente, pero no la mataron como los nazis. Es decir, busca en este canal los relatos del Holodomor y el Gran Salto Adelante, que son las dos grandes masacres de tiranos comunistas. El Holodomor contra los ucranianos por parte de Stalin, al mismo tiempo que la hambruna kazaja, y el Gran Salto Adelante de China, que es la mayor hambruna de la historia y la mayor muerte de personas de la historia. Pero no es que Mao quisiera matarlos, es que las condiciones que se dieron llevaron a esta hambruna. No es lo mismo de a ustedes los saco de aquí, los meto primero en un barrio cerrado, luego los saco de allí, los subo a un tren y los llevo a matar. Es distinto. Ahora, que el nazismo es de izquierda no cuela, no lo es, nunca lo fue. Y yo he contado, y busca en este canal, los nazis no eran socialistas, porque conté como Anton Drexler, el fundador del Partido Nacional de los Trabajadores, el NDAP, el Partido Nacional de los Trabajadores de Alemania, en 1923 me parece que fue, propone, Hitler acababa de entrar al partido, propone que se le ponga el nombre socialista porque la mayoría de los trabajadores estaban con el Partido Socialista Alemán, con el Partido Comunista Alemán. Y Hitler se opone a que le llamen socialista, pero la asamblea del partido lo aprueba, lo convierte en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes y utilizan una retórica socialista o anticapitalista, mientras, si tú lees Mi Lucha, no hay nada más despreciable para Hitler que la izquierda, que los socialistas, que los comunistas. Y los primeros que mueren en los campos de concentración, primeros que van a los campos de concentración y mueren, son los líderes del Partido Socialista Alemán y del Partido Comunista, el Partido Socialista Alemán y del Partido Comunista Alemán. Y fueron los más perseguidos todo el tiempo, mientras que los ricos no fueron tocados. En Italia pasó exactamente lo mismo. Pero Mussolini decía, los socialistas nos preguntan cuál es el programa del fascismo. El programa del fascismo es aplastar las cabezas de los socialistas. Él había estado en el Partido Socialista y lo echaron por nazi, o por fascista, o por no estar de acuerdo con los principios del Partido Socialista italiano. Y persiguió brutalmente a los socialistas y a los comunistas italianos. Por favor, decir eso, ya vi que lo dice Zunzunegui también, pero es que, mira, las cosas de donde quien vienen, de verdad.